En las arenas doradas del actual Sudán, floreció alguna vez un reino tan poderoso como misterioso, Nubia. Una civilización que rivalizó con Egipto en esplendor y fuerza, pero que, a menudo, permanece envuelta en las sombras de la historia. Hoy, emprenderemos un viaje para desentrañar los secretos de una figura singular, una mujer de poder e influencia cuya historia resuena a través de los siglos, la reina del rey de Nubia. Para comprender el papel de esta reina, necesitamos sumergirnos en el contexto de la antigua Nubia, una tierra rica en oro, marfil y ébano, codiciada por sus vecinos del norte. A lo largo de milenios, Nubia y Egipto mantuvieron una relación compleja, marcada por conflictos y cooperación, dominación y resistencia. Los faraones egipcios extendieron su poder hacia el sur, construyendo fortalezas y templos para controlar las riquezas nubias. Pero al sur, un reino resiliente florecía, aprendiendo de sus invasores, absorbiendo su cultura, pero manteniendo una identidad vibrante y única. En la estructura social nubia, las mujeres disfrutaban a menudo de un estatus elevado, algo poco común en muchas civilizaciones de la época. Podían poseer tierras, participar en la vida política e incluso liderar ejércitos. Esta tradición allanó el camino para la aparición de figuras femeninas de gran poder. Y es en este escenario donde se centra nuestra historia, en una reina cuyo papel trascendió el de simple consorte real. Los registros históricos y arqueológicos, aunque a veces fragmentarios y difíciles de interpretar, nos ofrecen fascinantes destellos de esta mujer. Su nombre puede haberse perdido en las arenas del tiempo, pero su influencia es innegable. No era solo la esposa del rey. Era una fuerza impulsora detrás del trono, una consejera sabia, quizás incluso una gobernante de facto en ciertos periodos. Su presencia se percibe en inscripciones, en representaciones artísticas y en la estabilidad y prosperidad del reino durante su tiempo. La arqueología moderna ha arrojado luz sobre la importancia de las reinas nubias. Las excavaciones han revelado tumbas suntuosas, adornadas con joyas y artefactos que atestiguan su poder y riqueza. Inscripciones en templos mencionan sus contribuciones y su papel en decisiones importantes. Poco a poco, pieza por pieza, el rompecabezas de la historia nubia se está reconstruyendo, revelando la magnitud de sus figuras femeninas de liderazgo. Pero, ¿quién era exactamente esta reina? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Qué desafíos se enfrentó? ¿Y cómo moldeó el destino de su reino? En las próximas partes de este viaje, exploraremos las evidencias disponibles, las teorías propuestas y las historias fascinantes que rodean a la reina del rey de Nubia, buscando sacar a la luz la historia de esta poderosa mujer y su impacto duradero en un reino olvidado. Es importante destacar que el título Reina del Rey puede sonar inusual para nosotros. En realidad, en Nubia, especialmente durante el periodo kushita, existía la figura de la Kandake. Las Kandakes eran reinas madres o hermanas del rey que ejercían un poder significativo, a veces gobernando solas o actuando como corregentes. Eran mucho más que simples consortes. Eran figuras políticas centrales, líderes militares y guardianas de la tradición nubia. Aunque el nombre específico de la reina que buscamos pueda haberse perdido, podemos inferir su importancia a través de inscripciones y representaciones de la época. En templos construidos por reyes nubios, frecuentemente vemos la figura de una reina prominente, participando en rituales religiosos y ceremonias importantes. Sus nombres y títulos, cuando se han conservado, revelan su alto estatus y su conexión directa con el poder real. Los tesoros encontrados en las tumbas reales y nobles nubias también reflejan la importancia de las mujeres de la realeza. Joyas elaboradas, amuletos de protección y objetos de valor
eran frecuentemente enterrados con ellas, indicando su riqueza y prestigio. La calidad y cantidad de estos artefactos sugieren que estas mujeres desempeñaban un papel fundamental en la sociedad y la economía del reino. Más allá del ámbito religioso y la riqueza material, hay indicios de que algunas reinas nubias también ejercieron influencia militar. La historia nos ha dejado ejemplos de candaques liderando ejércitos en batalla contra invasores, incluyendo los romanos. Aunque nuestra reina del rey específica puede que no haya sido una líder militar directa, su influencia política y su apoyo al rey ciertamente fueron cruciales para la defensa y expansión del reino. La ausencia de un nombre ampliamente conocido para esta reina del rey no disminuye su importancia. Por el contrario, nos invita a reflexionar sobre el papel muchas veces silenciado de las mujeres en la historia antigua. Al analizar los vestigios arqueológicos y los fragmentos textuales, podemos comenzar a reconstruir su historia no como una figura aislada, sino como parte de una tradición de mujeres poderosas que moldearon el destino de Nubia. Llegamos a un periodo crucial en la trayectoria de Nubia: el ascenso del reino de Kush y su posterior enfrentamiento con el poderoso Egipto. Fue en esta era de intensa interacción y a veces conflicto cuando la influencia de las reinas nubias, las candaques, parece haber alcanzado su apogeo. Aunque identificar a nuestra reina del rey específica sigue siendo un reto, podemos vislumbrar su poder a través de las acciones y representaciones de otras candaques notables de este periodo. Hacia el siglo VIII a.C., los reyes de Kush, provenientes del sur de Nubia, lograron unificar la región e incluso conquistar Egipto, estableciendo la 25 dinastía. Este periodo de dominio nubio sobre Egipto demuestra el poder militar y político de los gobernantes de Kush, y junto a estos reyes guerreros encontramos la presencia constante e influyente de sus reinas. Una figura prominente que ejemplifica el poder de las candaques es Amanirenas, quien vivió en el siglo I a.C. Aunque cronológicamente posterior a nuestra hipotética reina del rey, su historia ilustra el papel que estas mujeres podían desempeñar. Amanirenas lideró ejércitos contra la invasión romana, negoció tratados de paz y es recordada como una líder fuerte y resiliente. Su representación en artefactos la muestra con atributos reales, enfatizando su estatus como gobernante. Incluso antes de Amanirenas, otras evidencias sugieren la significativa influencia de las reinas. Inscripciones en templos construidos durante el período kushita mencionan frecuentemente a las reinas junto a los reyes, indicando su participación en decisiones importantes y en proyectos de construcción. Sus donaciones a templos y su involucramiento en rituales religiosos demuestran su papel como figuras de autoridad espiritual y política. La estructura familiar y la línea sucesoria en Nubia parecen haber otorgado a las mujeres un papel crucial en la sucesión y legitimación del poder. La reina madre, en particular, a menudo tenía gran influencia sobre sus hijos, los reyes. Su aprobación y apoyo eran esenciales para la estabilidad del reino. Esta dinámica sugiere que la reina del rey que buscamos pudo haber sido una figura central en el ascenso y el reinado de su esposo. Al analizar los reinados de distintos reyes nubios, podemos identificar periodos de gran prosperidad y estabilidad que podrían estar ligados a la influencia de una reina fuerte a su lado. Aunque sus nombres no siempre sean claros para nosotros, el impacto de su liderazgo y sabiduría puede haberse reflejado en la fortaleza y resiliencia del reino. En nuestra búsqueda de la reina del rey de Nubia, llegamos a un punto crucial donde las evidencias arqueológicas y textuales comienzan a converger, ofreciendo vislumbres más claros de la influencia femenina en el poder real.
Aunque identificar a una sola reina que encaje perfectamente en nuestro título sea difícil debido a la fragmentación de los registros, podemos analizar casos específicos donde la presencia y el poder de una reina al lado del rey son innegables. Un período particularmente interesante para nuestra investigación es el reino de Kush, durante su fase en Meroe, aproximadamente de 300 a.C. a 300 d.C. En esta época, la figura de la Kandake ascendió a un nivel aún mayor de poder. Varias Kandakes gobernaron por derecho propio, pero incluso aquellas que eran esposas o madres de los reyes ejercían una influencia considerable. Las representaciones artísticas de este periodo muestran frecuentemente a las reinas, en tamaño e importancia, similares a los de los reyes. Son retratadas con atributos reales, como coronas y cetros, y participan en ceremonias religiosas y rituales de Estado junto a sus maridos o hijos. Esto sugiere una asociación en el poder, donde la reina no era solo una figura ceremonial, sino una participante activa en el gobierno. Algunas inscripciones meroíticas mencionan donaciones a templos o la emisión de decretos en nombre tanto del rey como de la reina. Esto indica que ambos compartían la autoridad y eran vistos como líderes conjuntos del reino. La aprobación de la reina en asuntos importantes parece haber sido fundamental para la legitimidad de las decisiones. Las tumbas de las reinas meroíticas revelan una riqueza y un estatus comparables al de los reyes. Joyas elaboradas, cerámicas finas y otros objetos valiosos atestiguan su poder económico y su posición social elevada. La grandiosidad de sus lugares de descanso final es un testimonio de su importancia para el reino. Aunque un nombre específico para la reina del rey de Nubia que resuene en todos los registros pueda seguir siendo elusivo, la evidencia acumulada nos muestra un patrón claro. Las reinas de Nubia, especialmente durante el periodo kushita y meroítico, desempeñaron roles cruciales en la política, la religión y la sociedad. Fueron más que simples consortes. Fueron figuras de poder por derecho propio, influyendo en las decisiones de sus esposos y, en algunos casos, gobernando exitosamente por sí mismas. Al contemplar las antiguas ruinas y los artefactos desenterrados, podemos imaginar la imponente presencia de estas reinas, sus voces resonando en los pasillos de los palacios y su influencia moldeando el curso de la historia nubia. La reina del rey de Nubia puede no tener un nombre único que conozcamos, pero su historia es la historia de muchas mujeres poderosas que compartieron el poder y la gloria de un reino fascinante. Pero la historia de Nubia y sus reinas aún guarda muchos secretos. En nuestra parte final, exploraremos los últimos descubrimientos arqueológicos y las teorías emergentes que siguen arrojando luz sobre estas figuras extraordinarias y su legado duradero. El viaje para desentrañar los misterios de Nubia está lejos de terminar. La reina del rey de Nubia. A lo largo de este viaje vimos cómo la sociedad nubia ofreció a las mujeres un escenario para ejercer poder e influencia, culminando en la figura de las Kandakes, reinas de gran estatura política y en ocasiones militar. Aunque la identidad singular de la reina de nuestro título pueda seguir siendo un enigma envuelto en las arenas del tiempo, las evidencias reunidas nos permiten trazar un vívido retrato del poder femenino en la antigua Nubia. Las investigaciones arqueológicas continúan desenterrando nuevos detalles sobre la vida y el papel de las reinas nubias. Descubrimientos recientes de tumbas reales intactas y la decodificación de inscripciones meroíticas ofrecen nuevas perspectivas sobre sus funciones rituales, sus conexiones familiares y su participación en la administración del reino. Cada nuevo hallazgo añade una pieza al complejo rompecabezas de la historia nubia. Al visualizar los grandiosos templos y palacios de Nubia en su apogeo,
podemos imaginar la imponente presencia de la reina junto al rey. Ya fuera como consejera sabia, poderosa corregente o incluso gobernante por derecho propio, su influencia era innegable. Su imagen, grabada en piedra y adornada en joyas, resuena a través de los siglos, testimoniando su poder y prestigio. La búsqueda de una única reina del rey de Nubia nos lleva a una comprensión más profunda de una sociedad donde el poder femenino no era una excepción, sino una parte intrínseca de su estructura. En lugar de una figura solitaria, encontramos una tradición de mujeres fuertes e influyentes que moldearon el destino de un reino fascinante, un eslabón vital en la cadena de la historia africana antigua. El legado de estas reinas perdura en los artefactos que han sobrevivido al tiempo, en las majestuosas ruinas que salpican el paisaje de Nubia y en las historias que pacientemente están siendo reveladas. La reina del rey de Nubia puede que no tenga un nombre conocido por todos, pero su historia es la historia de todas las Kandakes, de todas las mujeres de poder que dejaron su huella imborrable en un reino que se atrevió a florecer a orillas del Nilo. Te invitamos a seguir explorando los misterios de Nubia y maravillarte con la riqueza de su historia. Comparte este video con quienes se interesan por las civilizaciones antiguas y el papel de las mujeres en el poder. Deja tus comentarios y teorías abajo. La historia de Nubia está viva y sigue sorprendiéndonos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la reina del rey de Nubia. Suscríbete al canal y hasta el próximo descubrimiento.